Hay momentos en la vida en los que la tierra parece temblar bajo nuestros pies. La fe se tambalea, la esperanza se desvanece, la identidad se diluye. ¿Te suena familiar? Pero, ¿y si te dijera que existe un mensaje, una carta escrita desde el lugar más inesperado que tiene el poder de reconstruirlo todo? Sí, la carta a los Efesios no nació de la comodidad, sino de la adversidad. Y aún así, es una de las declaraciones más poderosas de toda la Biblia. Lo que estás a punto de descubrir en los próximos minutos tiene el potencial de cambiar la forma en que te ves a ti mismo, tus relaciones y tu propósito. Porque en este viaje por Efesios no solo exploraremos teorías espirituales, hablaremos de realidades eternas, el amor incondicional de Dios, tu identidad en Jesús, la salvación, la guerra espiritual y la madurez que te llama. Este no es un video cualquiera, es un eco desde la eternidad que susurra: despierta, hijo, vístete de tu nueva identidad, levántate en el espíritu. Y si te quedas hasta el final, te prometo que algo se encenderá dentro de ti, porque la verdad de Efesios no solo informa, transforma. Antes de sumergirnos, te invito a ser parte de esta comunidad. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de estas verdades. Y si algo toca tu corazón mientras escuchas, déjanos un comentario. Tu testimonio puede ser la luz que alguien más necesita. ¿Alguna vez te has sentido atrapado, limitado, sin salida? Pablo, el autor de Efesios, lo experimentó en carne propia. Desde una celda fría, sin lujos ni libertad, escribió una de las cartas más impactantes de la Biblia. Efesios no fue escrita por una víctima del sistema romano, sino por un prisionero de Cristo. Efesios 3:1. En lugar de lamentarse por su injusticia, proclamó la esperanza eterna. Desde la oscuridad de su prisión, brotó una luz que sigue iluminando corazones. Pablo no vio los barrotes como una tragedia, sino como una ventana a la revelación. Fue allí donde comprendió la inmensidad del amor de Dios. Lo que parecía un obstáculo se convirtió en un altar. En vez de amargura, brotó fe. En vez de silencio, proclamación. Y si tu lugar de prueba también es tu plataforma de propósito. El Espíritu Santo no se detiene ante muros de piedra. Él inspiró a Pablo para hablar de Jesús, de la salvación, de las promesas de Dios. Desde una celda, cada palabra fue ungida con un propósito divino. Efesios no es una carta de lamento, es un canto de victoria, nacido en medio del quebranto. Muchos ven la prisión como el final de una historia. Dios la usó como el comienzo de una nueva. ¿No es así también en nuestras vidas? A veces, las temporadas más difíciles son donde el Espíritu Santo más trabaja en nuestro carácter. Lo que el mundo llama castigo, Dios lo llama preparación. No estás preso, estás en entrenamiento. La carta a los Efesios fue escrita desde la cárcel, pero su mensaje está lleno de libertad. Pablo habla de redención, gracia, identidad y propósito. ¿Cómo es posible? Porque su mirada no estaba en las cadenas, sino en el cielo. La fe transforma la perspectiva, y la perspectiva correcta revela el propósito eterno en medio del dolor. El sufrimiento no anuló su llamado, más bien lo perfeccionó. Pablo descubrió que incluso en la debilidad, el poder de Dios se manifiesta. 2 Corintios 12:9. Su testimonio nos recuerda que ninguna situación, por dura que sea, puede detener el plan de Dios. Jesús no prometió ausencia de tribulación, pero sí su presencia en medio de ella, Juan 16:33, y esa presencia lo cambia todo. Hoy, quizás tú también te encuentres en una prisión emocional, familiar o espiritual, pero como Pablo, puedes convertir ese lugar en un púlpito. Ahora, escribe, proclama, adora. Deja que el amor de Dios te inunde, aún en lo más profundo del encierro, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.
Según a Corintios 3:17, incluso tras las rejas. Y ahora, querido amigo, ¿vas a dejar que tu cárcel te silencie? ¿O permitirás que Dios la convierta en un escenario de gloria? Haz lo que hizo Pablo. Levanta tu voz desde el valle, porque a veces es desde las profundidades donde se escucha con más claridad la voz de lo alto. No estás solo. Jesús está contigo y eso lo cambia todo. Antes de que existiera el tiempo, antes de que el polvo formara la tierra, Dios ya pensaba en ti. No fuiste un accidente ni una idea de último momento. Efesios 1:4 nos revela que fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo. Tu identidad no se basa en lo que haces, sino en lo que eres en Él, y eso no cambia, incluso si el mundo entero se desmorona. El amor de Dios no es reactivo, es eterno. No te ama por tu desempeño, sino porque fuiste sellado con propósito desde el principio. Jesús te miró con amor antes de que dieras tu primer paso. ¡Qué verdad tan poderosa! Tu valor no está en tus logros, sino en la cruz, y esa cruz define tu destino con esperanza y salvación. ¿Alguna vez te has sentido invisible, insignificante? Recuerda esto, fuiste escogido, no por tu apariencia, habilidades o pasado, sino por gracia. Una gracia inmerecida, infinita, irresistible. El Espíritu Santo te llama por nombre porque conoce tu esencia, y en ese llamado está tu identidad real, no la que el mundo te impone. El enemigo quiere etiquetarte con fracaso, culpa, temor, pero la Biblia dice otra cosa. Eres santo, redimido, amado, heredero. No hay cadena que pueda borrar lo que Dios ha escrito sobre ti. Las promesas de Dios son más fuertes que tus errores. Y cuando caminas en esa verdad, descubres quién eres en el cielo, no solo en la tierra. Cristo no murió para que seas esclavo de la opinión ajena. Murió para hacerte libre, pleno, completo en Él. Efesios 1:5 afirma que fuimos predestinados para ser adoptados como hijos por medio de Jesucristo. ¿Puedes imaginarlo? El amor de Dios no es una teoría, es tu realidad eterna. Vive como quien ya ha sido aceptado. Muchos pasan la vida buscando identidad en títulos, relaciones o posesiones, pero todo eso se desvanece. En cambio, lo que Dios declara permanece para siempre. Jesús te viste con ropas de justicia y te llama su especial tesoro. Deuteronomio 7:6. Y ese llamado no se cancela por tus caídas. La fe restaura, la esperanza renueva. Tu identidad no se gana, se recibe. No se basa en méritos humanos, sino en la obra completa de Cristo. Por eso, cuando te mires al espejo, recuerda, no eres lo que otros dicen, eres lo que Dios dice. ¿Y qué dice Él? Que eres creación suya, diseñado con propósito, amado con intensidad y destinado a la eternidad. Hoy, reafirma en tu corazón quién eres en Cristo. No permitas que las voces del miedo callen la voz de la verdad. Cree lo que la Biblia dice, cree en el amor de Dios, cree que el Espíritu Santo habita en ti y camina no como alguien perdido, sino como alguien elegido desde antes del principio, porque lo eres. Cuando alguien sella una carta, la protege, la identifica y asegura su destino. Así también hace Dios contigo. En Efesios 1:13-14, Pablo revela que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese sello no es simbólico, es una marca eterna de pertenencia. Nadie puede romper lo que el cielo ha asegurado. No fuiste sellado por emoción, sino por revelación. Al creer en Jesús, recibiste al Espíritu Santo como garantía de tu herencia. ¡Qué promesa tan gloriosa! No importa cuán inestable parezca el mundo, tu identidad y salvación están protegidas. Es el Espíritu quien afirma dentro de ti que eres hijo, que eres amado, que no estás solo. Y sabes que es aún más profundo. Ese sello no desaparece con tus caídas. El amor de Dios no caduca por tus errores.
La fe que te une a Cristo no depende de sentirte fuerte, sino de saber que Él lo es. El Espíritu Santo no se ofende y se va. Permanece, consuela, corrige, fortalece. Él es la voz suave que te recuerda tu verdadera esencia. Hay quienes dudan de su salvación por sus emociones, pero Efesios nos enseña que el sello es firme, divino e irreversible. No fuiste comprado por oro ni plata, sino por la sangre de Jesús. 1 Pedro 1, 18, 19. Y al recibirlo, fuiste marcado con su espíritu, no con tinta, sino con presencia, no con palabras, sino con poder. El Espíritu Santo no solo te identifica, también te transforma. Es el motor de tu crecimiento espiritual. Cuando oras, Él intercede. Cuando lees la Biblia, Él revela. Cuando caes, Él levanta. ¿Te das cuenta? No estás caminando solo. Llevas dentro de ti al mismo Espíritu que resucitó a Cristo. Romanos 8:11. Eso lo cambia todo. Muchos viven con temor, como si la salvación pudiera perderse con un tropiezo. Pero el sello de Dios no se basa en tu estabilidad emocional, sino en su fidelidad. La esperanza que tenemos en Jesús es ancla del alma. Hebreos 6:19. Las promesas de Dios no se anulan cuando lloras. De hecho, muchas veces es en el quebranto donde el Espíritu más se manifiesta. Cuando te sientas confundido, recuerda, estás sellado. Cuando el enemigo te acuse, responde con verdad. El Espíritu Santo está en mí. Él es testigo de que pertenezco al cielo. Aunque el mundo diga lo contrario, no busques fuera lo que ya habita dentro. La seguridad no se encuentra en las circunstancias, sino en la presencia. Y ahora, querido amigo, ¿vivirás como alguien olvidado o como alguien sellado por el Rey? El Espíritu Santo no es solo doctrina, es compañía viva. Levanta tu rostro, respira profundo y recuerda que no estás solo. Estás marcado, apartado, guardado, y esa marca es tu promesa de esperanza y salvación eterna. Cuando pensamos en bendición, solemos imaginar cosas materiales, salud, dinero, éxito. Pero Pablo va mucho más allá. En Efesios 1:3 declara que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Toda, no algunas, no cuando lo merezcas. Las promesas de Dios ya están disponibles, listas para ser tomadas por la fe. Estas bendiciones no dependen de lo visible, sino de lo eterno. Están en los lugares celestiales, donde el Espíritu Santo opera más allá de las limitaciones terrenales. Ahí se encuentra la paz que no cambia con las circunstancias. Ahí habita el gozo que no se apaga con el dolor. Estás accediendo a lo que ya te pertenece. Muchos viven como mendigos espirituales, buscando lo que ya tienen en Cristo. Pero Jesús ya abrió la puerta. En Él hay perdón, redención, identidad, autoridad, propósito y salvación. ¡Qué regalo tan glorioso! No necesitas conquistarlo, solo recibirlo. Es en la oración y la fe donde se activa lo invisible. Pablo escribe desde prisión, pero habla como rey. ¿Por qué? Porque entendía que sus recursos no estaban en el suelo, sino en el cielo. Su esperanza no dependía del entorno, sino de Jesús. Y ese es el llamado hoy, levantar los ojos y vivir con conciencia celestial. Somos ciudadanos del cielo viviendo en la tierra. Filipenses 3:20. El amor de Dios no solo te salva, también te equipa. Las bendiciones espirituales no son adornos, son armas. Con ellas enfrentas la guerra espiritual, vences el desánimo, perseveras en la fe. No estás vacío, estás lleno. No estás débil, estás respaldado. El Espíritu Santo te capacita para cada batalla que enfrentas. ¿Y si empezaras a orar como alguien bendecido en los cielos? ¿Y si declararas promesas en lugar de quejas? Las bendiciones están ahí, esperando que las actives. No con fórmulas mágicas, sino con fe viva. La Biblia es tu mapa, la oración tu llave, la obediencia tu acceso. Porque
Todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. 2 Corintios 1:20. Estas bendiciones no son para unos pocos elegidos, son para todos los que creen. El amor de Dios no tiene favoritos, tiene hijos, hijos que reciben por gracia, no por mérito. La verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en plenitud del alma. Y esa plenitud está disponible para ti ahora. Hoy no vivas como si te faltara lo que ya tienes en Cristo. Levanta tu espíritu, proclama la verdad, abraza tu herencia. Las bendiciones espirituales no se agotan, vienen del cielo, fluyen por el Espíritu Santo y se activan por la fe. Jesús ya pagó el precio. Ahora vive como alguien que ya ha recibido. Durante siglos, la humanidad se ha dividido por razas, culturas, religiones. Pero en Efesios, Pablo revela una verdad revolucionaria. En Cristo, todas esas barreras caen. Judíos y gentiles, dos pueblos separados por historia y ley, ahora son uno, uno en fe, uno en propósito, uno en salvación. Jesús es el puente que une lo que antes estaba roto. No se trata solo de reconciliación histórica, se trata de identidad espiritual. Efesios 2:14 declara que Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¡Qué poderoso mensaje de esperanza! Lo que la religión no pudo, el amor de Dios sí logró. Unidad real en lo profundo del alma. El Espíritu Santo no discrimina por color, apellido o tradición. Él une, transforma, alinea. En la cruz, Jesús eliminó toda jerarquía humana. No hay primera ni segunda clase en el reino. Todos tenemos acceso al Padre, las mismas promesas de Dios, el mismo Espíritu que nos guía. La fe no excluye, la fe abraza. ¿Te has sentido alguna vez fuera de lugar en la iglesia o en la vida? Efesios te recuerda, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2:19. Ya no eres extraño, sino parte de la familia de Dios. El amor de Dios te injertó en su linaje, con derechos, herencia y dignidad. Tú perteneces, porque en Cristo todos tienen lugar. Esta unidad no es uniformidad, es armonía. No borra la diversidad, la celebra. En Cristo, cada cultura, cada idioma, cada historia encuentra propósito en el plan de Dios. ¿Puedes imaginar un pueblo unido no por costumbres, sino por espíritu? Ese es el sueño del cielo manifestado en la tierra. Ese es el cuerpo de Cristo. Pablo no escribe esto desde la comodidad, sino desde la convicción. El fariseo de fariseos abrazó a los gentiles como hermanos. Su corazón fue transformado por el amor de Jesús. Y esa transformación nos llama también a amar sin filtros, a perdonar sin excusas, a servir sin fronteras. Porque donde hay espíritu, hay unidad. La Biblia no es solo un libro de doctrina, es una invitación a la reconciliación. Jesús no murió por un solo pueblo, murió por todos. La sangre que fue derramada para unir. Y esa unidad no es opcional, es parte del diseño de Dios. Es una promesa que se vive, no solo se predica. Hoy pregúntate, ¿estás construyendo muros o derribándolos? ¿Estás abriendo tu corazón a otros, incluso a los que son diferentes? En Cristo no hay lugar para la división. El Espíritu Santo nos llama a ser uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Juan 17:21. Y en esa unidad, el mundo verá el amor de Dios hecho visible. Dios nunca quiso un templo de piedra donde se lo encerrara. Desde el principio, su deseo fue habitar entre nosotros. En Efesios 2:21-22, Pablo describe a la iglesia como un edificio en el cual cada creyente es piedra viva y Cristo es la piedra angular. No hablamos de estructuras físicas, sino de un cuerpo espiritual unido por el amor de Dios.
Cada persona que ha sido redimida por Jesús se convierte en parte esencial de ese templo. No importa tu pasado, tu nacionalidad o tu nivel de conocimiento bíblico. Si el Espíritu Santo vive en ti, formas parte de esa obra maestra divina. No fuiste añadido por casualidad, fuiste colocado con intención y propósito eterno. El amor de Dios no construye templos vacíos, sino hogares llenos de gloria. En esta casa espiritual no hay paredes que dividan. El perdón es el cemento que une los corazones. La fe es el fundamento y la esperanza el techo que nos cubre. Qué hermoso saber que no estamos solos, sino ensamblados unos con otros en Cristo. ¿Has sentido que no encajas en ningún lugar? Efesios te asegura que tienes un lugar en el edificio de Dios. Eres necesario, eres parte del diseño. Sin ti falta una piedra. La iglesia no es completa sin tu testimonio, sin tu oración, sin tu obediencia. Jesús no te llamó para ser espectador, sino parte activa del templo. No fuimos llamados a asistir a la iglesia, sino a ser iglesia. Donde tú vas, el Espíritu Santo va contigo. Donde oras, la presencia de Dios habita. Ya no dependemos de un lugar sagrado, porque nosotros mismos somos ese lugar. Eso lo cambia todo. Ya no eres visitante, eres morada. No eres externo, eres hogar. Este templo vive, respira, crece. La iglesia no es un museo de santos, sino un hospital de redimidos. Cada herida sanada es un testimonio. Cada caída levantada es un ladrillo más. Cristo no está construyendo un edificio perfecto, sino uno redimido por gracia, y tú eres parte de esa historia de restauración. Ser templo también implica responsabilidad. No podemos profanar lo que Dios santificó. Nuestra vida debe reflejar el amor de Jesús. El Espíritu Santo nos purifica, nos guía y nos edifica, no para lucirnos, sino para glorificar a Dios. Ser piedra viva es vivir en constante entrega, en adoración diaria, en comunidad verdadera. Hoy más que nunca, el mundo necesita ver una iglesia viva, no solo activa. Un templo donde se respire fe, se practique la oración, se manifieste el amor de Dios. Un cuerpo unido, donde cada parte honra al todo. ¿Estás dispuesto a ser parte del edificio que el cielo está levantando? Entonces, vive como templo y deja que Él habite en ti. La fe no es una estación, es un camino. Efesios 4:13 nos impulsa a crecer hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Te imaginas eso? No ser un creyente inmaduro llevado por cualquier viento, sino firme, sabio, lleno del Espíritu Santo. Dios no busca multitudes estancadas, sino hijos que maduran en la verdad. El crecimiento espiritual no ocurre por accidente, requiere intención, disciplina, hambre de Dios. La Biblia no es solo un libro, es alimento para el alma. La oración no es rutina, es comunión que transforma. La iglesia no es espectáculo, es taller del Espíritu. Y tú estás llamado a formarte, no solo a informarte. Dios ha dado dones y ministerios para equipar a su pueblo, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, Efesios 4:11, no para crear jerarquía, sino para impulsar madurez. Cada enseñanza es una herramienta, cada exhortación un cincel. ¿Estás permitiendo que el Espíritu te forme o resistes el proceso? Muchos quieren unción sin transformación, pero no hay gloria sin cruz. El crecimiento duele porque confronta, muestra el orgullo, revela la inmadurez, saca a la luz lo que ocultamos, pero también sana, libera, fortalece, porque la meta no es comodidad, es plenitud, no ser admirado, sino parecerse a Jesús. La madurez se refleja en lo cotidiano. ¿Cómo reaccionas al conflicto? ¿Cómo tratas al que te hiere? ¿Cómo amas al que no responde? No se mide en palabras, sino en frutos. El amor de Dios no se proclama solo con versos, se demuestra con hechos.
y el Espíritu Santo quiere producir en ti ese carácter eterno. ¿Te has detenido a evaluar tu crecimiento? ¿Sigues alimentándote solo de leche espiritual o ya comes sólido? Efesios nos desafía a no ser niños fluctuantes, Efesios 4:14, sino columnas del reino. No importa tu edad, sino tu disposición. Jesús no busca sabios según el mundo, sino corazones enseñables que reflejen su luz. Crecimiento también es pasar de receptor a dador, de oyente a hacedor, de consumidor a servidor. La iglesia madura es aquella donde todos aportan, todos edifican, todos avanzan. No hay espectadores, hay constructores, porque el reino se expande cuando los hijos dejan de gatear y comienzan a caminar con autoridad. Hoy el Espíritu Santo te llama a subir un nivel, a dejar la comodidad espiritual, a dejar excusas y abrazar el propósito. No temas al proceso. En él está tu fuerza. No resistas el cambio. En él está tu crecimiento, porque la meta no es ser mejor que ayer, sino parecerse más a Cristo. Y esa transformación ya comenzó. Pablo no usó metáforas por casualidad. En Efesios 4:22-24 nos dice que debemos despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo, como si el alma tuviera ropas, como si la transformación espiritual se vistiera con intención. No es automático, es una decisión diaria. La fe te da acceso, pero tú decides qué te pones. El viejo hombre no es solo tu pasado, es tu orgullo, tu amargura, tu egoísmo. Son hábitos, pensamientos, reacciones que no reflejan a Jesús. Despojarse duele, pero libera. Vestirse del nuevo hombre no es religión, es redención. Es caminar con la mente renovada por el Espíritu Santo, dejando atrás lo que ya no te representa. Muchos quieren el poder de Dios sin renunciar al yo, pero el reino se construye con renuncias sagradas. Quitar lo viejo no es perder, es ganar libertad. Y vestir lo nuevo es abrazar la identidad que Jesús compró con su sangre. ¿Hasta cuándo vas a seguir cargando lo que Cristo ya venció en la cruz? El nuevo hombre se viste con verdad, humildad, mansedumbre, amor. Es una armadura invisible, pero poderosa. No se consigue en un culto emocional, sino en la intimidad con Dios cada día. El Espíritu Santo te extiende nuevas vestiduras, pero tú decides si las tomas o sigues vistiendo tu pasado. Y sabes que es hermoso, que no estás solo en este proceso. El Espíritu no solo te pide cambio, te capacita para lograrlo. Él renueva tu entendimiento, transforma tus deseos, alinea tu corazón. No lo haces en tus fuerzas, lo haces en su gracia. Porque el amor de Dios no solo salva, también transforma. Vestirse del nuevo hombre es un acto profético. Es decirle al mundo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Tus decisiones, palabras y gestos se vuelven testigos del cielo. Ya no reaccionas con ira, sino con paz. Ya no hablas con juicio, sino con compasión. Eres la Biblia viva que otros leerán sin abrir un libro. El viejo hombre busca tener razón. El nuevo busca reconciliación. El viejo se queja, el nuevo adora. El viejo guarda rencor, el nuevo perdona. Este cambio no es cosmético, es radical. Y solo es posible cuando permites que el amor de Dios te desnude del ayer y te vista con el mañana que Él diseñó para ti. Hoy es día de vestirte de lo nuevo. No esperes sentirlo, hazlo por fe. No dejes que el pasado defina tu presente. Jesús ya proveyó la gracia. Ahora tú eliges si caminas como quien fue redimido. Ponte el nuevo hombre, vive la nueva vida y deja que el Espíritu Santo te transforme desde adentro hacia afuera. La fe en Jesús no se queda en lo espiritual, transforma lo cotidiano. En Efesios 5:6, Pablo nos muestra cómo el Evangelio redime nuestras relaciones, maridos, esposas, hijos, padres, empleados, líderes.
Cada vínculo puede reflejar el amor de Dios, porque el Espíritu Santo no solo habita en los templos, sino en los hogares. La redención empieza en casa. Un esposo que ama como Cristo, Efesios 5:25. Una esposa que honra como al Señor, Efesios 5:22. Hijos que obedecen con alegría, Efesios 6:1. Padres que corrigen con ternura, Efesios 6:4. Utopía. No, realidad posible cuando el Espíritu guía. El amor de Dios se demuestra más en la mesa que en el púlpito, más en el perdón diario que en 1000 palabras. El Evangelio restaura la dignidad en cada relación. Ya no hay roles de poder, sino de servicio mutuo. El esposo ya no domina, sino que se entrega. La esposa ya no teme, sino que confía. Es un círculo de honra que nace del amor eterno, porque cuando Jesús reina en el corazón, también reina en el hogar, y en el trabajo también. Allí la redención se manifiesta. Pablo dice, trabajen como para el Señor. Efesios 6:7. No importa si eres jefe o empleado, todos servimos al mismo Rey. La fe no se cuelga en la puerta de la oficina, se vive con integridad, respeto y excelencia, porque el Espíritu Santo también guía en lo profesional. Las relaciones redimidas no son perfectas, pero están rendidas. Eso lo cambia todo. Se pide perdón rápido, se sirve sin esperar recompensa, se escucha con empatía, se actúa con humildad. El amor de Dios se vuelve tangible, y cuando eso pasa, otros ven a Jesús en medio de nuestras imperfecciones. Muchos oran por avivamiento en la iglesia, pero descuidan su familia. ¿Cómo brillar en las naciones si hay oscuridad en casa? El primer altar debe estar en el hogar. La Biblia no solo debe ser leída, debe ser vivida. La oración no solo debe ser pública, debe ser constante en lo íntimo. Ahí empieza la transformación. Relaciones redimidas requieren compromiso. No basta con palabras dulces los domingos. Es amar cuando no es fácil, es mantenerse fiel cuando hay presión, es hablar con verdad cuando duele. El Espíritu Santo quiere formar en nosotros un carácter que refleje el corazón de Jesús, también en lo difícil. Hoy, pídele a Dios que toque tus relaciones, que sane lo roto, que fortalezca lo débil, que inunde tu casa con fe, esperanza y salvación. Porque cuando Jesús es el centro, todo cambia, y una relación redimida se convierte en testimonio vivo de que el amor de Dios todo lo restaura. La vida cristiana no es un paseo, es un campo de batalla. Efesios 6:12 lo dice claro. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ignorar esta realidad es andar desarmado. El enemigo no descansa, pero tampoco lo hace el Espíritu Santo. Y en Cristo no peleamos para vencer, peleamos desde la victoria. La guerra espiritual no es superstición, es discernimiento, es reconocer que detrás del caos emocional, familiar o social hay una batalla invisible. El enemigo siembra división, ansiedad, apatía, pero Jesús nos dejó autoridad. Su nombre tiene poder, su sangre nos cubre y su palabra es nuestra espada. Muchos cristianos viven derrotados porque luchan con armas humanas, pero la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Según Corintios 10:4. No necesitas gritar, necesitas orar. No necesitas controlar, necesitas confiar. El Espíritu Santo pelea por ti cuando te alineas a su verdad. La oración no es pasiva, es una bomba espiritual. Cada vez que te arrodillas, el cielo se activa. Cada vez que clamas, el infierno tiembla. No subestimes tus rodillas. Ahí se libran las batallas más poderosas. Jesús no huyó del desierto, lo enfrentó con la Escritura. Mateo 4:1-11. ¿Y tú con qué estás enfrentando tus desiertos?
Pablo no nos llama a temer, sino a resistir. La guerra espiritual no es para intimidarte, es para entrenarte. Cada prueba fortalece tu fe. Cada ataque te obliga a buscar más a Dios. No estás solo. El ejército del cielo te respalda. La fe no elimina las batallas, pero asegura la victoria cuando luchas con la armadura correcta. El enemigo quiere distraerte, desanimarte, desenfocarte, pero tú tienes el Espíritu Santo. Él revela trampas ocultas, fortalece lo débil, da sabiduría sobrenatural. No pelees dormido, despierta tu discernimiento, abre tu Biblia, afina tu oído, levanta tu escudo. La guerra es real, pero también lo es el poder de Dios. ¿Y sabes qué? La guerra espiritual también se libra en lo pequeño, en cómo respondes a la crítica, en cómo resistes la tentación, en cómo eliges la verdad cuando sería más fácil mentir. Cada decisión es un campo de batalla, pero el Espíritu Santo pelea contigo si tú eliges permanecer firme. Hoy no temas al conflicto espiritual. En Jesús ya eres más que vencedor. Repite su palabra, camina en obediencia, refúgiate en la oración. La fe no es pasiva, es un arma activa. Y cuando todo parezca oscuro, recuerda, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera Juan 4:4. Levántate, guerrero, levántate. Dios no nos dejó indefensos. En Efesios 6:13-17, Pablo describe una armadura completa para resistir en el día malo. No se trata de un simbolismo vacío, sino de una estrategia divina. Cada pieza tiene un propósito: proteger, afirmar, fortalecer. No es solo defensa, es postura de guerra, porque el enemigo ataca, pero Dios equipa. El cinturón de la verdad ajusta todo, Efesios 6:14. Sin verdad, todo se cae. La verdad no es un concepto, es Cristo mismo, Juan 14:6. Vestirse de verdad es vivir sin máscaras, sin dobles caras. El Espíritu Santo te guía a toda verdad, y esa verdad te hace libre, firme, inquebrantable. La coraza de justicia cubre el corazón, Efesios 6:14. No es tu justicia, es la de Jesús. Satanás quiere acusarte, recordarte tus errores, pero la cruz habla más fuerte. La fe no se basa en perfección, sino en redención. Vestirse de justicia es caminar en paz con Dios, sabiendo que estás perdonado y aceptado. Las sandalias del Evangelio te dan firmeza y propósito. Efesios 6:15. No estás parado por casualidad. Estás donde estás para hacer luz, compartir las promesas de Dios, hablar del amor de Jesús, llevar esperanza donde hay dolor. No caminas solo. Tus pasos están dirigidos por el Espíritu Santo, y donde pisas, la atmósfera cambia. El escudo de la fe apaga los dardos del enemigo, Efesios 6:16. Dudas, temores, acusaciones, levanta el escudo. La fe no es emoción, es convicción, es saber que aunque no veas, Dios está obrando. No importa cuán intensos sean los ataques, tu fe los desactiva, porque la fe mueve montañas y también protege tu alma. El casco de la salvación protege tu mente, Efesios 6:17. Los pensamientos son campo de batalla. El enemigo susurra mentiras, pero tú tienes la mente de Cristo, 1 Corintios 2:16. Recuerda quién eres, salvo, amado, elegido. No dejes que el ruido del mundo calle la voz del cielo. Tu mente redimida es una fortaleza espiritual. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Efesios 6:17. No es decoración, es arma. Cada versículo es dinamita contra la oscuridad. Jesús la usó en el desierto, y tú también puedes. Memoriza, proclama, vive la Biblia. No pelees con opiniones, pelea con la Escritura. Porque lo que Dios dice permanece para siempre, y no olvides el clímax, la oración. Pablo concluye diciendo, orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, Efesios 6:18. La armadura se activa con comunión. Sin oración es solo teoría, con oración es poder.
Hoy, vístete completo, no con religiosidad, sino con revelación, porque estás llamado a resistir y vencer, hijo. Después de todo lo que hemos recorrido, ¿vas a seguir viviendo como quien no sabe quién es en Cristo o te atreverás a caminar como alguien elegido, sellado, amado y armado por Dios? Efesios no es solo una carta, es una estrategia celestial para tu vida. Es un mapa que te guía hacia la plenitud, la libertad y la victoria. Ahora es tu turno. Ponte la armadura, perdona lo que duele, ama sin medida, ora con convicción y sobre todo, cree que el Espíritu Santo está obrando en ti, incluso cuando no lo ves. Porque la fe es el lenguaje del cielo y tú fuiste creado para hablarlo. ¿Con qué parte de este mensaje Dios habló más fuerte a tu corazón? ¿Cuál de estas verdades necesitas aplicar hoy mismo? Escribe en los comentarios. Tu voz también edifica. Y si este video te tocó, compártelo con alguien que necesite ser fortalecido en su fe. No olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún mensaje. Aquí tenemos nuevos videos todos los días para nutrir tu alma con la palabra viva de Dios. Y termino con una promesa poderosa. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria. Efesios 3:20-21. Que la gracia del Señor Jesús, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén contigo siempre. Bendiciones y hasta el próximo video.